a quien nosotros alabamos, a quien nosotros amamos y servimos. Gracias a Dios por todo. Sin Dios no somos nada. Todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Dios es todo lo que necesitamos, hermanos. De Él viene el poder y la fuerza. Y por Él estamos acá. Porque Él vino a morir por nosotros. Ahora nosotros tenemos que cumplir la misión que Él nos ha encargado. Una vez más, feliz Santo Sábado. Maranata. Cristo viene. Saludamos también a nuestros amigos y hermanos que a través de las redes sociales están con nosotros en esta programación. Que Dios nos bendiga y juntos podamos elevarnos al Señor a través de su santa palabra. Y yo quiero orar en este momento para que Dios nos bendiga y Él hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de su santa palabra. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por permitirnos estar acá. Al tomar, Señor, este lugar y al abrir tu palabra, queremos que tu Santo Espíritu sea quien obre y hable a cada corazón que hoy está dispuesto a escucharte a ti. Que seamos tus instrumentos valiosos, que tu palabra sea nuestro principal alimento espiritual, porque te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos nosotros acá para presentarles a mi familia. Siempre la familia es fundamental, es nuestro motor. Mi amada esposa, Yesenia, a mi lado derecho está, ¿sí? Al extremo derecho está mi Salomé, la más pequeña de la familia. Al lado izquierdo mío está mi hijo Natanael y mi hija mayor, Sheila. Ella tiene 21 años de edad. Y hoy está cumpliendo la misión en Filipinas. Está haciendo una gran obra como misionera en Filipinas, lo cual me llena de un orgullo sano de saber de que nuestra hija mayor está cumpliendo la misión allá en ese territorio muy desafiante. Ya está en su segundo año y cada vez que la escucho nos cuenta las lindas experiencias de su misión. Y ella dice, la misión ha transformado mi vida. Y eso nos llena de mucha felicidad a mi esposa y a mí. Hoy vamos a compartir junto a ustedes esta temática de plantación de iglesia. De plantar una iglesia en un nuevo lugar, en un nuevo territorio. Y lo podemos hacer a través de ese grupo pequeño, a través de esa unidad de acción. Y vamos a soñar con eso, porque Dios nos ha llamado a ese ministerio. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo en Lucas capítulo 4, versículo 43, pero Él les dijo, me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido, ¿qué cosa? Enviado. Jesús no focalizó su ministerio en un solo lugar, en un solo territorio. Él visitó otras ciudades, otros territorios, otros lugares. No se estableció en un solo sitio. Él avanzó y llegó a nuevos corazones, alcanzar a nuevas familias, porque hay personas que también lo necesitan en otros lugares. Por lo tanto, si usted cree que está demasiado cómodo en el lugar donde está, pues póngase en las manos de Dios y avance hacia un nuevo territorio, hacia un nuevo lugar, porque el Señor también nos puede usar para plantar una nueva iglesia en un lugar desafiante. Y entonces nosotros tenemos también esta cita de la hermana Elena de White que dice, en toda ciudad donde se proclama la verdad, deben fundarse iglesias. En algunas ciudades grandes debe haber iglesias en varias partes de la ciudad, en varias partes de la ciudad. Entonces, nosotros somos desafiados por el Señor a buscar nuevos territorios, a conquistar nuevos barrios, nuevos lugares donde también hay necesidad de Dios, del Señor. Y entonces quizá en esta mañana, aquí hay líderes
que Dios va a usar para plantar una nueva iglesia en un nuevo lugar. Su unidad de acción, su grupo pequeño puede ser la base para poder avanzar en un nuevo territorio. En la palabra de Dios tenemos nosotros un caso especial y vamos a abrir nuestra Biblia juntos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2 tenemos el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Y entonces, al leer aquí la palabra de Dios, ¿cómo el Señor califica a esta iglesia? Leemos lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, el versículo 2, dice así: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces tenemos aquí el caso de la iglesia de Éfeso, quien por el mismo Señor le da algunos calificativos que resaltan esta iglesia. Una iglesia que tiene arduo trabajo, una iglesia que tiene perseverancia, una iglesia que no soporta a los malos, que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, aquí vemos a una iglesia descrita como una iglesia trabajadora, una iglesia perseverante, una iglesia con arduo trabajo. Ahora, ¿será que siempre fue así? ¿Será que siempre Éfeso fue así? ¿Cómo surgió esta iglesia? ¿Cómo Dios a través de sus apóstoles pudieron llegar y alcanzar este territorio que en su tiempo también fue un lugar desafiante? Porque si hay algo que nosotros debemos tener muy en claro, es que cuando vamos a plantar una iglesia en otro lugar, hay desafíos, así es, y vamos a tener ciertos temores a esos desafíos, a lo desconocido, a las dificultades financieras, a las dificultades que puede haber en las creencias arraigadas en ese lugar, la dificultad de la distancia, como también la dificultad del rechazo que podemos recibir al pensar en abrir una nueva iglesia en un nuevo territorio. También hay temores a salir de nuestra zona de confort, porque estamos bien en nuestra iglesia, estamos bien en el lugar donde nosotros nos congregamos sábado a sábado y nos sentimos muy cómodos, pero el Señor nos quiere desafiar a buscar un nuevo territorio. Recientemente a mí me cambiaron de distrito, estaba en el distrito Dos Pinos. Hoy estoy en el distrito Tungurahua, en la ciudad de Ambato, donde es la cuna del adventismo en el Ecuador, donde Thomas Davis en el año 1904 llegó a ese territorio para implantar una iglesia, y es así que desde allí parte el adventismo en el Ecuador. Entonces yo estaba en el distrito Dos Pinos, donde está mi familia, mis padres, mis hermanos, y yo estaba muy cómodo allí, muy cómodo. Pero el Señor ahora me lleva a otro lugar que también es desafiante. Y así es como debemos sentirnos nosotros cuando Dios nos toma en cuenta hacia un nuevo lugar. Siempre debemos apreciar los desafíos. Los desafíos que Dios nos pone, los desafíos en el Señor son buenos, son positivos. Conllevan bendiciones, conllevan justamente promesas que serán cumplidas en nuestra vida. Así como Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ese mismo desafío nos pone Dios a nosotros, de salir de nuestra zona de confort, de salir del lugar donde ya estamos establecidos, a nuevos horizontes. Eso debe desafiarnos a nosotros como hijos de Dios, hijos del Señor. Quizá estoy hablando en esta mañana por algunos líderes que durante toda su vida en el cristianismo y en la iglesia adventista nunca salió de su iglesia, siempre ha estado allí. Quizás Dios tiene un plan especial y Dios te puede utilizar para un nuevo lugar, a un nuevo territorio.
Tomémonos de las promesas del Señor, que dice, serás bendición para los demás. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces nosotros debemos sentir el desafío de parte de Dios para nosotros. Dios nos desafía a ir a nuevos lugares, a ir a nuevos territorios. Y eso conlleva grandes bendiciones en el nombre del Señor. ¿Cómo inició el desafío para el apóstol Pablo para plantar una iglesia como fue la iglesia de Éfeso? Vamos a leer este pasaje que está en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Está el punto de partida y está el punto clave al momento de ser desafiados a un nuevo territorio. Leamos juntos. Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice: orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra. ¿Qué cosa dice? ¿Nos abra qué? Puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál fue el pedido de oración del apóstol Pablo? Él dijo, oren por nosotros para que el Señor nos abra las puertas. Entonces, Pablo tenía la certeza de que Dios es el que se encarga de abrir las puertas. El Señor se encarga de poner el camino, de trazar la ruta por el cual hemos de seguir. Ya el momento en que tú eres desafiado y eres llamado por el Señor para ir a un nuevo lugar, debes tener la certeza de que el Espíritu Santo va a hacer un trabajo previo. Para eso oramos al Señor. Como dijimos en el seminario que anteriormente mencionamos, que la oración es fundamental, porque la obra es de Dios, la obra es del Señor y necesitamos depender de Él. Necesitamos orar mucho para que Dios obre, para que Dios abra las puertas. Y miren cómo Dios respondió. 1 Corintios capítulo 16. Y aquí es interesante leer el versículo 8 y versículo 9. La oración del apóstol Pablo para abrir una iglesia en Éfeso fue respondida. Y allí está, 1 Corintios 16, versículo 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Amén. Pablo pidió que orasen para que Dios le abriese las puertas. Y aquí Pablo dice que se quedaría más tiempo en Éfeso. ¿Por qué? Porque Dios le abrió las puertas. ¿La oración fue contestada, sí o no? Sí, la oración fue contestada. Dios obró. Dios abre puertas. Dios traza caminos. Dios tiene planes maravillosos en el momento en que nosotros decidimos salir de nuestra zona de confort para ir a nuevos lugares que pueden ser muy desafiantes. Éfeso era una ciudad importante en aquel tiempo, el centro de culto pagano de toda la provincia romana en el Asia. Había prosperidad y su templo fue dedicado a la diosa Diana. Este templo era un centro religioso muy importante del antiguo mundo, porque había también un ingreso económico por los artesanos locales. Entonces, Éfeso es también un lugar desafiante porque habían deidades las cuales adoraban las personas. Era una ciudad muy entregada a la idolatría, la superstición, los vicios. No era fácil. Entonces, pensar en Éfeso era pensar en un lugar duro, un terreno difícil. Habían murallas que podrían ser los prejuicios para poder llegar con el mensaje. Pero para Dios no hay nada imposible. Pablo comenzó como deberíamos comenzar todos nosotros, orando a Dios. Señor,
abre puertas. Señor, toca corazones. Señor, permítenos llevar tu mensaje a este territorio, a este lugar, una ciudad, una parroquia, un recinto, una aldea, un barrio, una avenida, un lugar donde nosotros estamos. Allí puede estar un lugar que Dios tiene preparado para una nueva iglesia, un nuevo territorio. Saben, apreciados hermanos, deberíamos estudiar la vida de todos nuestros pioneros, para poder inspirarnos de ellos y recibir ese legado, porque nuestros pioneros no la tuvieron fácil. Para que haya una iglesia donde usted está, hubo gente que se esforzó, hubo gente que trabajó, hubo gente que luchó, gente que entregó su vida, sus recursos, para que allí esté plantada una iglesia. Entonces, nosotros a veces entramos en esa comodidad y no tenemos en cuenta el sacrificio que significó para aquellos que plantaron una iglesia. Sí. Cuando Thomas Davis llegó al Ecuador, Ecuador era muy católico y esa ciudad muy católica. Su esposa enfermó y le prohibieron la venta de medicina, le prohibieron todo. No tenía acceso a ningún centro médico. Y su esposa murió y también le prohibieron el cementerio para enterrar a su esposa. Y él tuvo que cargar en sus hombros a su esposa con una pala y en algún lugar enterrar a ella. La vida de nuestros pioneros significó mucho sacrificio, mucha entrega. Y nosotros muchas veces estamos cómodos en el lugar donde estamos, cuando podemos ser nuevos pioneros para nuevos territorios, nuevos lugares de avanzada, que Dios quiere que estén una luz o faroles para que todo el vecindario pueda conocer de Dios, pueda conocer del Señor. Quizá en esta mañana estoy hablando para líderes y pastores que ven que su distrito necesita un nuevo lugar, un nuevo territorio. Ponga en las manos de Dios, ore al Señor y pídale que Él le abra puertas para que en ese lugar se plante una iglesia y muchas personas más puedan tener acceso al plan de salvación. Nosotros somos llamados a aquello. Los apóstoles tenían mucha fe y ellos comenzaban siempre con oración. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 27. Miren ustedes acá cómo ellos le apostaban a la oración. Y sabían que Dios es el Dios que abre las puertas. Hechos capítulo 14, versículo 27, dice: al llegar reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esa expresión, ¿no? Dios abriendo puertas. Dios abriendo puertas, hermanos queridos, Dios abre puertas, Dios abre nuevos caminos, nuevos territorios. La obra es de Él, el Espíritu Santo tiene el poder, tan solo debemos dejarnos de usar. Dios abre puertas, Dios abre caminos. En el año 2000, un pastor nos desafió a un compañero y a mí a ir a un nuevo territorio. Viajar en ese tiempo 4 horas a un lugar en la playa y allí plantar una nueva iglesia. Y tan solo fuimos con una carta de una joven estudiante del colegio adventista que le escribía a su papá y a su mamá, le decía: reciba a estos 2 jóvenes, ellos tienen una misión que cumplir en ese lugar. Y solo con esa carta fuimos y nos presentamos ante la familia. Estaba solamente la señora y ella dijo: yo no puedo recibirlos. El que autoriza la entrada aquí a la casa es mi esposo y su esposo estaba haciendo deporte. Hay que esperar que él termine de jugar. Pasaron 2 horas aproximadamente y nosotros afuera esperando y orando al Señor para que seamos recibidos. Y entonces el Señor llegó y dijo: veamos la carta. ¿No? Dijeron: sí, es verdad.
es la carta de nuestra hija y pide que recibamos, pero nunca hemos recibido a personas extrañas. No son familia, no son conocidos para nosotros. ¿Cómo vamos a permitir que 2 personas extrañas vengan a nuestra casa? Y nos estuvo esperando 1 hora más hasta que finalmente aceptaron. Y nosotros ingresamos a esa casa porque era el lugar donde nosotros nos íbamos a hospedar. Y de allí comienza la historia. Y empezamos a visitar y empezamos a buscar interesados, empezamos haciendo encuestas. El trabajo fue muy difícil, muy duro, pero Dios abre puertas. Dios abre puertas y ahora en esa ciudad hay más iglesias. Entonces Dios hace la obra y nosotros tan solo debemos ponernos en sus manos como sus instrumentos. Y yo recuerdo que llegamos a una congregación evangélica y el pastor de esta iglesia dijo: tuve un sueño, una visión anoche, y en el sueño se me mostró que venían 2 ángeles a mi casa. Ustedes son esos 2 ángeles. ¿Qué tienen para mí? Imagínense, Dios obró en el corazón. Él y su congregación se hicieron parte de la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Cuando ponemos en las manos de Dios, Dios hace eso. Dios abre puertas. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. 2 Corintios capítulo 2, verso 12. La palabra de Dios nos dice así: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Una vez más, ¿qué hace Dios? Abre puertas. Dios abre caminos. Dios abre nuevos territorios, nuevos lugares de avanzada. Entonces, si usted es pastor y su distrito tiene 8 congregaciones, piense en una nueva congregación que puede estar en su distrito. Su iglesia es una iglesia que está completa, está llena, hay muchos dones y talentos. Entonces piense en su unidad de acción, en su grupo pequeño, en un nuevo territorio. Pónganlo en oración, porque Dios le abre puertas, Dios le va a abrir caminos y usted se convierte en un pionero del evangelio en un nuevo territorio. Todo es posible cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Y podría pasar con muchos testimonios, pero voy a contar uno más. Cuando yo inicié estudiando teología, inicié a los 17 años de edad, muy jovencito, y no tenía mucha experiencia en relación a mis compañeros. Y lloré y dije: Señor, quiero tener una experiencia misionera, quiero ir a un territorio para llevar tu mensaje. Y Dios me mostró cuál sería ese territorio: una comuna sáchila, ¿sí? Una comuna sáchila de un grupo de indígenas que habla incluso otro idioma además del español. Y entonces fui para allá y empecé a visitar y a conseguir interesados y a dar estudios bíblicos. Yo quería enriquecerme en la obra misionera. Por supuesto, habíamos orado muchísimo. Y entonces llegué a una casa donde el Señor me dice: yo soy el líder de esta comunidad. Y saben, en esta comunidad hay una iglesia, hay un templo que ha sido abandonado hace 12 años atrás. Digo, ¿cómo es eso? Me dice: hace 25 años atrás llegó un misionero de Norteamérica a nuestra aldea. Él tradujo la Biblia del español a nuestro idioma, el Sáfiqui. Y aquí está la Biblia, me presentó la Biblia, tenía la Biblia en su idioma. ¿Ya? Y él nos trajo el evangelio y junto con él se construyó esta iglesia. Pero después de un tiempo, él se fue y los encargados que él dejó no cumplieron. Hicieron cosas indebidas y aquí la comunidad los expulsó. Y hace 12 años atrás nadie se congrega en esa iglesia. Ahora usted ha vuelto acá. Vamos para conocer. Estaba allí en el campo, en un lugar donde estaba todo lleno de monte, los árboles por alrededor. Pero allí estaba todavía la iglesia. Las bancas estaban apolilladas y había muchas Biblias regadas allí. Y entonces yo le dije: ¿será que aquí podemos predicar? Claro que sí, dice, necesitamos de Dios, necesitamos del Señor. Hermanos, cuento corto, la historia corta. Tuvimos una serie de evangelismo, 23 personas entregaron su vida a Cristo, amén. Y teníamos una nueva congregación, teníamos templo, todo teníamos.
¿Qué pasa, hermanos? Cuando somos desafiados a abrir un nuevo territorio, Dios abre puertas. Y esa es la obra del Señor. Dios abre puertas. Y aquí tenemos una última, cuando nosotros tuvimos en el último distrito. Tuvimos allí el desafío de abrir una nueva iglesia. Juntamos a los líderes y dijimos, vamos a soñar con un nuevo territorio, vamos a soñar con un nuevo lugar, porque Dios nos ha llamado para eso. No podemos quedarnos solamente con lo que tenemos. Busquemos un nuevo lugar, busquemos un nuevo territorio y unámonos en oración para este proyecto. Y así lo hicimos. Y entonces miramos esta cita del pastor Emilio Abdala, donde está la guía para plantar iglesia, en la página 93. Todo grupo pequeño es una iglesia en potencia. Y entonces pensamos en partir con un grupo pequeño, que este grupo pequeño sea bendecido por Dios, que este grupo pequeño sea enriquecido en la palabra del Señor, que este grupo pequeño esté unido en oración, para que de allí surja una nueva iglesia. Y entonces empezamos a agendar algunas acciones que vamos a realizar en este territorio. Y dijimos, lo primero, los 10 días de oración. Lo primero, este fue un proyecto de todo un año. Entonces pensamos en los 10 días de oración, en la escuela cristiana de vacaciones, Misión Caleb, el Global Youth Day, la Feria de Salud, Impacto Esperanza. Todas las acciones que como iglesia año a año realizamos, vamos a focalizarnos en un solo lugar, en un solo territorio. Y entonces empezamos a soñar y empezamos a actuar. Sí, empezamos a actuar. Póngalo en ayuno y oración. Y aquí está Colosenses, que ha sido nuestra inspiración para abrir un nuevo territorio. Colosenses 4:13 es nuestra inspiración. ¿Qué dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Esa es clave. Dios abre puertas. Entonces tenemos que orar para que Dios nos abra las puertas en ese nuevo territorio, en ese nuevo lugar. Y entonces así fue, hermanos, que empezamos a trabajar con el grupo pequeño. Empezamos a orar, empezamos a soñar, a ponerlo en las manos de Dios. Y todo Dios fue guiando, ¿sí? Dios fue guiando. Y una primera persona que se bautizó, ella dice, yo debía ser adventista hace muchos años atrás, dice. Yo llevé a todas mis hermanas, a mi familia, a la iglesia adventista, pero yo jamás me decidí. Y digo, amén, bendito sea Dios, ahora es el momento. Entonces fue la primera en entregar su vida al Señor y dijimos, gloria a Dios, Dios está abriendo puertas. Y esta es una señal de que el Señor está guiando este trabajo. Y entonces allí miramos el lugar, ¿sí? Miramos el mapa de nuestro distrito y ahí ustedes tienen el logotipo de la iglesia adventista. ¿Dónde estaban nuestras iglesias? Todas nuestras iglesias estaban plantadas ya en ese lugar. Y acá donde dice Ciudad Verde, es un lugar que estaba un poquito más distante y dijimos, allí debe haber una iglesia. Allí no hay iglesia, ni cerca de ella hay una iglesia. Y es un lugar estratégico. Entonces soñemos y pensemos en ese lugar. Entonces dijimos, allí está, vamos a avanzar en esa dirección. Y aquí miramos algunas cosas importantes de este territorio. ¿Por qué Ciudad Verde? Primero, por mandato divino. Segundo, porque es una nueva urbanización que está en crecimiento de socioeconómica media. Hay 2 familias que ya viven en el sector. Es un sector estratégico con 15,000 habitantes. Entonces es un lugar que puede tener una iglesia y allí el Señor tendrá justamente a muchas personas que aceptarán el mensaje. Lo pusimos en oración, hermanos, y pusimos el trabajo en marcha. Y allí conseguimos los líderes, los primeros líderes. Y es interesante porque nuestros amigos allí, Andy y Montserrat, ellos vivían en el otro lado y estaban muy cómodos en una iglesia, ¿sí? Y ellos pagaban alquiler, ¿sí? Pagaban alquiler. Y conversamos con ellos y dijimos, ¿por qué no pones en las manos del Señor y dejas de pagar alquiler? Y en esta nueva urbanización pídele a Dios que te ayude para tener una casa propia. Y Dios contestó la oración y ellos se fueron a vivir a este sector de Ciudad Verde, ¿sí? Y son nuestros líderes, son el núcleo especial de este nuevo territorio. Entonces Dios va abriendo puertas y así fue como el Señor obró.
Ahora, hermanos, tenemos acá lo que dice la sierva del Señor. Miren qué importante es esta cita. Los árboles plantados, demasiado apretados, no prosperan. El jardinero los trasplanta para que tengan lugar donde crecer y no quedar atrofiados o enfermizos. La misma regla surtirá efecto en nuestras iglesias grandes. Y sigue diciendo, muchos miembros están muriendo espiritualmente porque no se hace precisamente esto. Se están volviendo enfermizos y deficientes. Trasplantados tendrían lugar donde crecer fuertes y vigorosos. Amén. Entonces, hay muchos líderes que están en tu iglesia. Toma de ahí líderes y llévalos a otro lugar, poniéndolos siempre en oración, inspirándolos y desafiándolos, porque es posible para que sean vigorosos y esa inspiración en sus vidas sea de inspiración para otros más. Y entonces aquí están algunas de las imágenes del trabajo, de las ferias de salud, ¿sí? Y de cómo avanzamos en las escuelas cristianas de vacaciones, todos unidos allí en ese territorio, hermanos. Dios fue abriendo puertas y los grupos pequeños fueron grandes bendiciones. Y las reuniones siguen siendo enriquecidas y más personas se iban juntando. El grupo pequeño fue la base. Es una iglesia en potencia, porque allí nosotros alimentamos de la palabra de Dios. Allí nos unimos en oración, allí nos unimos en propósitos, en metas. Y entonces llegaron las bendiciones del Señor. Luego realizamos la campaña evangelística y bueno, todo es guiado por el Señor a través del Espíritu Santo. Las personas concluyeron los estudios bíblicos y qué lindo, hermanos, poder gozarnos de estos hermosos bautismos en el río donde las personas decidieron por Cristo Jesús. El mayor gozo del cielo y de la tierra es esto, llevar personas a los pies de Cristo. Y eso es lo que nosotros no debemos dejar de hacer, hermanos. Debemos gozarnos de lo que se goza el cielo. Llevar personas a los pies de Cristo. Y cuánto más si es de un nuevo territorio. Allí estamos, hermanos, felices con estas hermosas decisiones para el reino de los cielos. La congregación fue organizada, allí está nuestro líder y allí nosotros también formamos el club de conquistadores. Y bueno, una iglesia ha sido plantada cuando es clase A. Autogobernada porque tiene buenos líderes, autosustentable porque hay ingresos económicos, diezmos y ofrendas, y autopropagadora porque siempre estará impulsando a hacer la misión. Hermanos, es posible cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Es posible cuando ponemos en oración y creemos en Él, porque Dios abre puertas. Yo quisiera que en este momento usted piense en el llamado que Dios le hizo a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela. El Señor está diciendo, sal de aquel lugar. Sal de ese lugar donde estás cómodo, donde está tu familia quizá, donde están tus hermanos, con quienes te has relacionado por mucho tiempo. ¿Ya? Sal de allí a la tierra que yo te mostraré, para que seas de bendición. Para que en ti sean benditas otras familias de aquel otro barrio, de aquel otro territorio. Dios te está llamando a ti para que salgas del lugar de confort y seas desafiado a plantar un nuevo territorio, una iglesia en un nuevo lugar. Y es posible porque Dios abre puertas. Si ha sido posible de que aquí haya una iglesia, aquí haya una universidad, Dios va a hacer posible muchas otras cosas más. Ya hemos visto que Dios es el Dios de lo imposible. Lugares difíciles como Éfeso fueron alcanzados porque lo pusieron en oración y Dios abrió las puertas porque habían personas dispuestas a cumplir la misión. Queridos hermanos, nosotros queremos cumplir la misión como Dios nos manda. Yo quiero hacer esa invitación para que cada uno de nosotros podamos unirnos en este proyecto, unirnos en este desafío y tener un nuevo territorio, una nueva iglesia. Hay un barrio, hay una ciudad que necesita de Dios, necesita del Señor. ¿Qué hago? Dirás, no tengo nada, está difícil, no sabemos cómo va a ser. Pero Dios abre puertas. Puedes ponerte en las manos del Señor y puedes alcanzar
los objetivos que Dios tiene para ti. Yo quiero preguntar, ¿será que estamos dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? Estoy dispuesto a cumplir la misión. Voy con tu ayuda a conquistar nuevas personas, nuevos territorios. ¿Será posible ponerlo en las manos de Dios para este año, para el próximo año o en los siguientes 5 años? Proyectarnos con una nueva iglesia en un nuevo lugar, y tú serás de bendición para muchas personas. ¿Quieres decirle al Señor, estoy dispuesto? ¿Quieres decir al Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Dónde están los líderes que hoy le dicen, Señor, aquí estoy? Amén. Gloria a Dios. Ahí está Pastor Luis Velázquez. Todo este lugar hay líderes dispuestos a ser usados por Dios, porque Dios abre puertas y toca corazones. Así como Dios tocó el corazón de Ricardo y Sofía, voy a invitar al pastor Rubén, quien va a ingresar juntamente con Ricardo y Sofía, quienes hoy van a nacer de nuevo para el reino de los cielos. Ricardo conoció desde niño la iglesia adventista, pero por situaciones de la vida se alejó, como ocurre muchas veces. Sin embargo, en esas etapas duras de la vida, lejos de Dios, se dio cuenta que su vida no tenía sentido. Y junto a su esposa decidieron, como matrimonio, caminar en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que empezaron a asistir a la iglesia y a recibir los estudios bíblicos. Justamente el pastor René, no sé si está por acá, si puede acercarse, el pastor René, quien le impartió los estudios bíblicos. Así Dios conecta vidas, Dios conecta personas, Dios toca corazones, Dios abre puertas. Y aquí estamos juntos para mirar una linda historia de una experiencia de salvación. Porque así como la vida de Rubén y Sofía han sido tocados por Dios a través del poder del Espíritu Santo, el Señor puede y seguirá obrando en más corazones. ¿Dónde está el pastor René? ¿Sí? Por favor, si podemos pedir que nos acompañe, porque es parte de esta experiencia de fe, de esta experiencia de salvación, porque nosotros creemos en el poder de Dios y creemos en el poder del Espíritu Santo. Aquí estamos juntos, que Dios pueda bendecir sus vidas. Ricardo, que Dios te bendiga, y Sofía. Y qué lindo es cuando el matrimonio juntos deciden seguir los caminos de Dios. La vida será más llevadera. El apóstol Pablo lo dice así. El sabio Salomón dice, mejores son 2 que 1. Y aquí están los 2 como matrimonio para nacer de nuevo para el reino de los cielos. Así que les felicito por esta gran decisión en sus vidas. Pastor René, que Dios les bendiga, que siga aquí juntos a sus ovejas, quienes han decidido hoy nacer de nuevo para el reino de los cielos. Y juntamente ahora con la iglesia miramos este testimonio. Pastor Rubén, como ministros del Evangelio, para que sus pecados puedan ser perdonados, para que ellos puedan recibir el don del Espíritu Santo y sus nombres sean escritos en el libro de la vida, los bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y antes saluden allí al pastor. Eso, el abrazo como esposos unidos a Cristo. Pastor, nuestra hermana también. Vamos a sacar una fotito de recuerdo aquí. Pastor, por favor, allí. Pastor René, hermana.
¿Hay gozo? ¿Sí o no? ¿Hay alegría? Amén. ¿Y en el cielo cómo será? Los ángeles del cielo también se gozan en el Señor. Y quisiéramos en este momento orar. Si hay alguien más que está en este lugar y que no ha sido bautizado, o que quizá quiere retornar a los caminos de Dios, el Señor te está llamando para que hoy te unas a sus filas y te prepares para el pronto regreso de Jesús. ¿Será que hay alguien aquí que quisiera retomar una decisión, renovar un pacto con el Señor y decirle: Señor, ayúdame, quiero regresar a este camino especial del cual nunca debía haber salido? Tal vez hay aquí alguna persona, yo quisiera orar por esa persona. Puedo ver las manos, aquí la mayoría, todos comprometidos como líderes, ¿no? Pero siempre podemos hacer un llamado, porque hay alguien que necesita volver a los caminos de Dios. Alguien necesita acercarse más a sus filas. Y nosotros estamos allí para ser los instrumentos de Dios y traerlos a los pies de Cristo. ¿Hay alguien tal vez acá que no es bautizado o quisiera volver a sus caminos? ¿Puedo ver su mano por allí? ¿Sí? ¿Ahí hay una mano? ¿Amén? ¿Sí? ¿Será que puede venir mi hermana atrás que levantó la mano, por favor? Venga para orar por usted. Sí, que Dios bendiga y fortalezca su vida. Hoy estuve participando en una clase de escuela sabática y sentí también que había una joven allí con la decisión de volver a los caminos de Dios, a los caminos del Señor. No sé si está por allí. Ángeles, ¿estás por allí? ¿Puedes venir? Amén. Que Dios te bendiga y vamos a orar por usted. Hermanos, esta es la gran obra la cual hemos de ocuparnos. El trabajo misionero, el llevar almas a los pies de Cristo es nuestro trabajo, es nuestra labor. Allí estamos. Qué lindo, hermanos, ver esas hermosas decisiones. Sí, ahí está Ángeles, ¿no? Con quien compartimos en la clase de escuela sabática. Dios tiene un plan especial para cada uno de ustedes. El Señor nos ama con amor eterno, con ese amor inmensurable, y Él los abraza y está dispuesto a llevarlos por el camino hacia la vida eterna. Amén. Ponemos de pie, hermanos, por favor, todos juntos nos unimos en oración para cerrar este momento tan especial y que Dios siga guiando la vida de Ricardo y de Sofía. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra, por recordarnos que tú eres el Dios omnipotente que abre puertas para nuevos lugares, para nuevos territorios. Aquí hemos sido desafiados como líderes para abrir una nueva iglesia, para plantar una nueva congregación, porque hay lugares donde necesitan tu luz y hay personas que necesitan congregarse, Señor. Y aquí estamos dispuestos a ser usados por ti. Gracias por la vida de Ricardo y de Sofía. Bendígalos en su caminar, Señor, y que junto a ellos nos preparemos para el cielo. Y aquí adelante han venido un grupo de hijos tuyos, Señor, dispuestos a ser abrazados por ti, para recomenzar una vida contigo, Señor, reconociendo que la vida sin ti no tiene sentido. Bendígalos, Señor, y tómelos en sus brazos de amor y permita que en un día en adelante puedan también cristalizar esta decisión bajando las aguas bautismales. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.